Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Se viene la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Mañana martes 10 de junio se van a jugar los 5 partidos y ya estadísticamente, ya desde lo numérico se podrían tener algunas selecciones eliminadas, algunas otras que también estén asegurando su presencia en la próxima Copa del Mundo. Argentina, que aseguró el primer lugar tras la fecha 15. Increíble lo de Ecuador, ni qué decir lo de Paraguay, selecciones que al inicio estaban complicadas. En el caso de Ecuador, no por juego, no por plantel, no por presente, sino por el simple hecho de que le quitaron 3 puntos por la situación de Byron Castillo en la clasificatoria anterior. En el caso de Paraguay, un comienzo no bueno, malos resultados, no podía sumar puntos ni de local ni de visitante, algunos empates y posteriormente apareció Alfaro, que logró transformar esta selección paraguaya en una selección bastante aguerrida que desde lo futbolístico, desde la entrega, prácticamente cumple en cada uno de sus encuentros, y eso es lo que nos va dejando la selección albirroja, que de estar, si no me equivoco, en algunos pasajes también de eliminatorias ahí entre el puesto 9, el puesto 8, no sé si alguna vez llegó a estar en el puesto 10, que yo recuerdo, creo que sí, también por algún momento estaba como que por quedar en el puesto 10, pero ahora está, vamos a decirlo, en el segundo puesto junto con Ecuador. Por un tema de diferencia de gol, Ecuador está por encima, pero está también con 24 puntos la selección paraguaya, de un sprint impresionante, la selección que más sumó desde que Alfaro es director técnico, y se le van a venir los últimos 3 partidos en sí a todas las selecciones a la espera de que Brasil despierte. Todavía sigue siendo una eliminatoria atípica para Brasil, que justamente va a enfrentar a la selección paraguaya. Y vamos a ir comentando cada uno de los encuentros porque son finales y a estas alturas, y en sí en las eliminatorias, sabiendo que en Conmebol al menos no son una gran cantidad de selecciones comparado a lo que puede ser Europa, que de hecho se divide el formato en fase de grupos. La situación que se vive también en Norteamérica, mezclada ahí con Centroamérica en el caso de la CONCACAF, pero aquí sí lo que nos permite tener también el hecho de que en cada partido se juegue algo es que no son tantas las selecciones, son 10 selecciones, y eso hace que tengamos solo 5 partidos por fecha, pero que en cada partido siempre se pueda jugar algo. Por ejemplo, mañana a las 4 p.m. hora de Bolivia, justamente la selección boliviana será local ante Chile en un partido más que vital para el seleccionado boliviano, ni qué decir para Chile. Por tabla, prácticamente estamos hablando de que son selecciones que están al límite. En el caso de Bolivia, ya tiene 4 puntos menos que Venezuela. Si Venezuela llegaría a sumar puntos, a ganar su partido, y Bolivia, Perú, Chile no ganan, ya estaríamos hablando incluso que desde lo matemático Venezuela puede garantizar su presencia en la próxima Copa del Mundo, porque por ejemplo, si Chile le gana a Bolivia, Chile llega a 13 puntos, Bolivia se queda con 14, Venezuela seguiría teniendo la diferencia de 4 puntos. Ahora, si Venezuela llegaría a ganarle a Uruguay en condición de visitante, estaría alcanzando los 21 puntos y justamente también estaría alcanzando la línea de Uruguay, y ya el tema del repechaje, quien clasifica de forma directa, también llegaría a quedar en disputa para esa última doble fecha de septiembre, pero le sacaría 7 puntos a Bolivia a falta de 6, y eso ya indicaría que Venezuela matemáticamente lo peor que podría tener es un repechaje, por lo cual ya para Bolivia, para Perú, para Chile estaría prácticamente por compromiso, por calendario, los últimos partidos. Esperemos que no, por supuesto, porque la selección boliviana tiene chances matemáticas y que pueda llegar a esos últimos partidos con posibilidades, pero es una de las variables que te presenta esta fecha 16 que se juega mañana. Otro de los partidos, y justamente Venezuela y Uruguay saltarán al campo de juego
sabiendo lo que pasó entre Bolivia y Chile. Ahora, si Bolivia gana y Venezuela pierde, se le vuelve a complicar el panorama para Venezuela, porque luego le queda Argentina, luego le queda la selección colombiana y Colombia tiene que visitar Argentina, por lo cual si no suma puntos tendrá la obligación en esa última fecha de sí o sí quitarle unidades a Venezuela, fuera de que el partido será en territorio venezolano, así que la última fecha puede ser una jornada donde todos los partidos sean en simultáneo o al menos un par, tal vez tres, porque se van a definir cosas importantes, sobre todo para las elecciones de la parte ahí abajo, podríamos decir del tercer, del cuarto puesto, entre el cuarto y el quinto puesto para abajo. Es muy probable que no se tenga nada garantizado desde lo matemático hasta esa fecha 17, hasta la fecha 18. En el caso de que Uruguay gane, ya estaría sacando una amplia diferencia incluso sobre la misma selección venezolana, por lo cual para Uruguay es momento de despertarse, porque si gana llega a los 24 puntos, a la misma selección venezolana le saca 6 a falta de 6, por lo cual ya complica la situación, y también será asegurarse mínimamente el repechaje, porque más allá de que Bolivia pueda ganar esta fecha llegaría a 17, pero si Uruguay en el hipotético caso de que consiga un triunfo ante Venezuela estaría alcanzando los 24 puntos, le saca 7 a Bolivia, por lo cual no podrá salir de ese top 7 y eso indicaría que la selección de Bielsa mínimamente se asegure el repechaje. Lo mismo para la selección colombiana, que tal vez tiene el partido más difícil, porque fuera de Paraguay en la localía, también Argentina es la otra selección que parece imposible ganarle, sobre todo cuando juega en condición de local, por la actualidad que tiene, por el estado anímico del equipo, por cómo se va jugando colectivamente también. Entonces para Colombia va a ser muy difícil, pero tendrá que ir con esa mentalidad de despertar en Argentina, porque ni en condición de local gana, tampoco lo hace en condición de visitante, y la situación está difícil para la selección colombiana, que también va a depender mucho de lo que pueda suceder con Bolivia. Ya Perú, Chile pareciera y es imposible prácticamente que puedan alcanzar un puesto de forma directa, por lo tanto Colombia tiene que asegurarse ese lugar mínimamente en repechaje, pero son partidos que un resultado te cambia todo el panorama, no solo para las selecciones que están en el juego del mismo partido, sino para las diferentes selecciones. En el caso de Brasil-Paraguay, y Paraguay ya puede asegurar de forma matemática también su presencia en la próxima Copa del Mundo, y de hecho si termina dando la sorpresa fuera del empate que le permitirá mantenerse por encima de selecciones como Brasil, por encima de Uruguay, por encima de Colombia, pase lo que pase, y también, ¿por qué no?, soñar con alcanzar ese segundo puesto, que es a lo máximo que pueden aspirar las selecciones como Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, por el hecho de que Argentina ya matemáticamente, aunque pierda todos los partidos de aquí hasta que acabe las eliminatorias, ya no se va a mover del primer puesto, ya le sacó 10 puntos a Uruguay y a Paraguay. Entonces lo máximo que podríamos mencionar para estas elecciones es llegar a ese segundo puesto, que sería totalmente meritorio, más allá de que Brasil, Uruguay, Colombia están pasando por una situación de irregularidad hace mucho, pero nada para desmerecer, todo lo contrario, para destacar ampliamente lo que van haciendo selecciones como Paraguay y Ecuador. Otro de los partidos fuera del Brasil-Paraguay, que creo que va a ser un partidazo, el Argentina-Colombia también, por los jugadores, por los equipos, tal vez algo de pica, vamos a llamarlo, por lo que pasaba primero en la final de la Copa América del año pasado, y luego también todo lo que se vivió en esa especie de revancha de la selección colombiana ante Argentina, donde la selección Tri impuso su localía justamente cuando recibió al albiceleste, y también el tema de Perú-Ecuador. Ecuador, que está en una etapa de tranquilidad, más que todo busca no complicarse en esto de las eliminatorias, porque creo que dentro de todo y Ecuador tiene su cupo, fuera de
que desde lo numérico podría todavía estar en ese suspenso, pero dentro de los 7 ya no va a salir, porque matemáticamente no es posible. Ya le sacó 10 puntos a Bolivia, lo mismo para Paraguay. Entonces, en el peor de los casos, si se derrumba todo en estas 3 fechas para Ecuador, para Paraguay, es jugar el repechaje. Pero en el repechaje no creo ni siquiera que caigan en el repechaje, por lo cual se avisora de que si no es en esta fecha, en la fecha siguiente ya Ecuador y Paraguay asegurarán de forma definitiva su presencia en la próxima Copa del Mundo, porque le sacan 6 puntos a Venezuela, tanto Ecuador, tanto Paraguay, y justamente Uruguay y Venezuela se quitan puntos. Próximamente Colombia y Venezuela también se van a quitar puntos. Así que uno piensa que ya en la fecha 16, en la fecha 17, a lo mucho desde lo matemático, vamos a tener tal vez hasta el 4.º puesto de las eliminatorias, con la garantización de su cupo de esa selección hacia el próximo Mundial. Y fuera de esos partidos, luego se viene la fecha 17, la fecha 18, por ejemplo, lo que decía, y en el caso de que Paraguay y Ecuador se enfrenten en la fecha 17, sí o sí, ya se tiene la clasificación, porque entre ellos, fuera de que se puedan quitar puntos, van a sumar puntos, y es lo que necesitan ya para garantizar su presencia en el Mundial. Paraguay y Ecuador, fecha 17, Argentina, Venezuela, lo que indicaba que la Vinotinto está con partidos complicados, ni qué decir para Bolivia en esa fecha, visitando a Colombia, pero Colombia que está con más dudas que con certezas, Uruguay, Perú que tiene que jugarse la vida en estos últimos partidos, Chile, Brasil. Para Chile ya parece que solo queda cumplir con el protocolo de disputar las 18 fechas y ir pensando en un recambio, porque tampoco es que Chile tenga muchas probabilidades de clasificar. Desde lo matemático siempre puedes llegar a tener chances, pero desde lo futbolístico, si no hay un respaldo como tal, es prácticamente solo protocolo decir el tema de matemático en cuanto a chances. Ecuador-Argentina, Ecuador que podría terminar en gran forma aprovechando la localía, ¿por qué no soñar con ganarle a la campeona del mundo y de esa forma cerrar esta etapa preliminar del Mundial y enfocarse en lo que va a ser México, Estados Unidos y Canadá el próximo año? Bolivia, Brasil, y qué escenario también que le tocó a la selección boliviana, cerrar ante la Canariña. Y bien, si llega con chances matemáticas este partido, lo que se va a vivir ya sea probablemente en Villa Ingenio, donde habitualmente está jugando este tramo de las eliminatorias en condición de local la selección boliviana, va a ser impresionante si llegaría a tener chances matemáticas. Y Venezuela-Colombia, que tranquilamente puede ser una final por la proximidad territorial, en cierta forma podríamos decir un partido con cierto picante, no sé si llamarlo clásico, más lo sabrán los de Venezuela, los de Colombia, pero llegar con peligro para Colombia de salir de esos primeros 6, de Venezuela con la oportunidad primero de asegurar mínimamente el repechaje, o por qué no soñar con ese top 6 también. Podríamos tener un partido muy caliente, muy disputado, muy picante entre Venezuela y Colombia, y Perú-Paraguay. Y Perú no sé si llegará con chances matemáticas, tal vez sí, tal vez no, pero para Paraguay también será la posibilidad de cerrar en Perú una eliminatoria que en esa jornada se pueda cerrar con una ya confirmación de que Paraguay va a estar en la próxima Copa del Mundo de forma directa. Creo que lo va a hacer mucho antes, pero será cerrar un ciclo preliminar del Mundial de una forma impresionante, y con Alfaro soñando en grande de seguro también para la Copa del Mundo, porque si le pudiste ganar a Argentina, Uruguay y a Brasil, ¿quién te impide soñar con que puedas hacer algo importante en la Copa del Mundo? De hecho, el último mundial que participó Paraguay terminó siendo el de Sudáfrica, donde termina chocando con la selección española, pero todo se dio muy parejo. Sí, España logró clasificar, pero ¿cuánto le costó a esa selección española, que de ahí en adelante pudo ganar las clasificatorias
desde el partido mismo, pero esa batalla, vamos a decirlo, ante Paraguay le costó muchísimo. Creo que si Paraguay pasaba, también estaba para algo muy importante, porque España de por sí ya a esa Copa del Mundo llegaba como la gran favorita por los jugadores del Barça sobre todo, y el complemento de los jugadores del Real Madrid, que tenías a Casillas, al mismo Sergio Ramos, a Puyol, a Piqué, a Iniesta, a Fábregas, a los Xavis, también a David Villa, el Niño Torres. Entonces era un equipazo el que tenía esa España, pero también era un equipazo el que tenía la selección paraguaya, tal vez no con tantas figuras de renombre, pero sí jugadores importantes, jugadores pesados que hicieron una campaña que queda ahí en el recuerdo de una campaña destacada de la selección paraguaya. Y también la situación de los palos, que ese gol del Guaje Villa, que primero pega un palo, luego termina pegando en el otro, y infinidad de cosas que se dio en ese mundial, y que cada día que pasa, cada partido de eliminatoria que pasa, Paraguay está nuevamente más cerca de volver a jugar una Copa del Mundo. De esta manera se van a vivir los partidos de la fecha 16, un poquito de la previa. Es difícil hablar solo de un partido sin incluir la tabla, sin incluir otros encuentros, porque en todos los partidos se puede mover la tabla. Como lo dije, no es solo que el resultado del Bolivia-Chile vaya a cambiar el destino solo de Bolivia, solo de Chile, sino que indirectamente afecta a Venezuela, indirectamente afecta a Perú, indirectamente puede afectar a selecciones que están cerca en la tabla también de posiciones. Lo mismo el Brasil-Paraguay, el Argentina-Colombia, el Perú-Ecuador, el Uruguay-Venezuela, ya llegando hasta esta fecha 16 con todas las selecciones todavía con posibilidades matemáticas al menos de soñar con el repechaje. Ya para la fecha 17 puede ser que Chile, puede ser que Perú, puede ser que incluso Bolivia ya estén sin probabilidades matemáticas, pero por ahora, para mañana martes 10 de junio, para esta fecha 16, todas las selecciones llegan con vida, y eso implica que se van a jugar todo y que justamente tienen que dar todo en la cancha, porque no tienen otra que salir a buscar el triunfo, ya sea en condición de local, en condición de visitante, y más allá del presente que muchas veces te puede desmotivar. Pero por supuesto que en las eliminatorias de la Conmebol es difícil encontrar que un partido no sea muy disputado. Y esta es la tabla. Argentina con 34, no sale de ahí. Ecuador con 24, Paraguay también con 24. Campañón de ambas selecciones. Creo que si hacemos un análisis futbolístico, es el orden de las selecciones en cuanto a la actualidad. Fuera de que Ecuador-Paraguay está muy parejo, y me animo a decir que más allá de que en cantidad de puntos quedaron muy distanciados de Argentina, dentro del continente al menos son las selecciones que más pelea le podrían dar a la selección argentina, tanto Ecuador y Paraguay, por lo que van proponiendo actualmente. Brasil, que está en etapa de recambio, por lo cual tampoco es para sacar muchas conclusiones de esta actualidad. Por supuesto, si nos vamos a englobar un poquito más lo que es los últimos años de la selección brasileña, desde lo que fue las eliminatorias para el 2022, fue solo una Brasil no buena, tampoco vamos a decir mala, porque es la selección brasileña, y muchas veces por nombres, por el mismo peso de la camiseta te ganan los partidos, pero en lo colectivo le cuesta mucho. Desde lo que fue Tite en el Mundial 2022, y termina siendo un golpe importante el quedarse afuera en cuartos ante Croacia en penales, porque hasta ese momento había jugado bien. Dentro incluso de los 120 Brasil merecía ganar, no pudo hacerlo, y eso significó que de un estado de salida, de volver a subir el nivel, de volver a ser esa selección Brasil protagonista, se volvió a caer y a retroceder mucho, y ahora está volviendo y está buscando justamente el hecho de levantarse y ser esa Brasil competitiva que casi siempre te presenta. Por supuesto, en el fútbol puedes tener baches, pero entre toda la historia, Brasil por lo general te presenta una selección competitiva, fuera de esos baches que casi siempre todos los equipos a nivel mundial lo tienen. La misma selección brasileña, que es la máxima campeona de mundiales, tiene esos baches. Lo mismo a nivel clubes, si vamos con el Real Madrid, con el Liverpool, con el Barça, el
el Milan y demás equipos que también tienen sus baches, fuera de que son habitualmente los exitosos a nivel de títulos. Uruguay, que tiene 21, está ahí en el quinto puesto. Qué raro que Brasil y Uruguay sí están pegaditos, pero no en el primero, en el segundo, en el tercer puesto respectivamente, que tal vez uno acostumbraría a ver. Colombia, que está ahí en el puesto 6, más por lo que hizo en la primera rueda que por lo que va haciendo ahora. Colombia todavía continúa en esa situación, porque fácilmente por este mal presente podría estar en el séptimo, en el octavo puesto, pero esos buenos puntos, esa buena primera racha inicial que coincidió con el nivel de la Copa América, que también demostraba una gran actualidad de Colombia, eso le permite a Colombia todavía estar en zona de clasificación directa, porque por presente está muy lejos de encontrar esa buena versión. Se habla de vestuario roto, que posibles peleas y demás, pero Colombia tiene que enfocarse en sumar los puntos en lo que queda, porque si no está peligrando al menos ir de forma directa a la Copa del Mundo. Venezuela con 18, que pudo despertar en los últimos partidos y era necesario porque venía un buen rato sin ganar la selección vinotinto, pero aprovechó la localía sabiendo que Maturín es una fortaleza. Desde que lleva a las selecciones a Maturín no pierde partidos, por lo cual encontró también ahí su bastión, y fuera de que fue un partido extraño por cómo se dieron los goles también frente a Bolivia, hizo lo necesario, lo suficiente para ganar, y está ahí con sus 18 puntos y el sueño de jugar su primera Copa del Mundo. Bolivia, que tiene chances matemáticas por lo que se le viene, todavía está con posibilidades, pero serán finales y, como lo decía en su momento Mostaza Merlo, paso a paso, ver qué pasa mañana y luego ver qué pasa en septiembre, primero con la fecha número 17 y la fecha 18. Perú, complicado, a 7 puntos de repechaje, a falta de 9, puede quedarse ya con las manos vacías de incluso un repechaje en esta fecha, pero habrá que jugar la jornada mañana y saber qué pasa con la selección peruana. Para Chile lo mismo, y por un puntito la situación es mucha más complicada que Perú, incluso que ya pareciera, y si no gana ni Chile ni Perú en esta fecha, lo que les quedará a ambas selecciones en ese último tramo es buscar salir del fondo, no terminar como la peor selección en las eliminatorias, así que podríamos ya estar hablando de selecciones que se queden afuera de todo en esta fecha 16. Esta es la tabla, un intervalo de 24 puntos entre el primero, que es Argentina, y entre el último, que es Chile. Es que Argentina sacó mucha diferencia, porque si nos vamos al segundo, que es Ecuador, y al último, que es Chile, hay 14 puntos de diferencia. Y si nos vamos al primero y al que esté en zona de repechaje, casi se acerca a doblegar la cantidad de puntos Argentina respecto a Venezuela, le saca un total de 16 puntos. Y respecto a Ecuador y al último, sí, la diferencia es mínima, es un total de 6 unidades, por lo cual matemáticamente, pero solo matemáticamente, creo que es casi imposible que Ecuador y Paraguay no terminen en ese segundo y tercer puesto respectivamente, y que alguna selección como Colombia, Venezuela, incluso por ahí puedan llegar mucho más arriba en la tabla. Este es el panorama, pibes, en la previa de la fecha que se nos viene, jornada número 16 en las eliminatorias de la Conmebol, ya para que varias selecciones puedan ir sacando pasaje. Ya lo hizo Argentina, ya tiene su pasaje a la Copa del Mundo para la defensa de la corona también, así que resta ver que otras selecciones podrán acompañar al albiceleste en este sueño mundialista, que es en la parte norte del continente. Y en esta disputa interesante que queda en el fondo, también repasemos un poquito cómo podría darse esta situación de el repechaje, porque ya creo que, fuera de que Venezuela tiene chances matemáticas para ir de forma directa, para Bolivia, para Perú, para Chile, lo único que queda es soñar con el repechaje. Venezuela tendrá que enfrentar a Uruguay, Argentina y a Colombia. Desde los nombres, difícil, porque es Uruguay, porque es Argentina, porque es Colombia, porque tienen figuras individuales. Desde lo colectivo, Argentina es la más complicada, por lo que vive,
por cómo está el plantel, por su técnico que siempre te complica. Es raro que Scaloni te pierda un partido por una situación táctica, por un mal cambio. Pasa, a veces pasa porque es fútbol y no siempre vas a ganar, pero muy pocas veces pasa eso. Entonces, desde ese aspecto, por supuesto que la selección más difícil es Argentina, además tomando en cuenta que Argentina va a jugar en casa ese partido. Uruguay es difícil porque es Uruguay, porque tiene individualidades, pero desde el nivel actual que tiene la selección uruguaya es complicado. Pero el plus es que Uruguay será local ante Venezuela. Ahora, el partido ante Colombia. Difícil también, porque Colombia tiene buenos jugadores, pero por presente. Y Colombia también va a tener un partido muy difícil ante la selección venezolana, sumando a que será en Maturín y justamente la Vinotinto tiene un invicto largo en ese estadio, en el Monumental de Maturín. Esto respecto a la selección venezolana. Y Bolivia. Bolivia que tenía un gran lapso en las eliminatorias, de hecho esos 9 puntos todavía lo sostienen en esta zona, porque quitando esos 9 puntos hablamos de solo 5 que pudo sumar a lo largo de 12 partidos, que es totalmente muy poco, pero termina ganando en casa justamente, goleando ante Venezuela. Le ganó a Chile en Chile y se dio la victoria ante la selección colombiana en el Alto. 9 puntos que hacen que ahora tenga todavía chances matemáticas. Solo le pudo ganar a una selección en condición de visitante, que es a Chile, y ahora tendrá que recibir a esa selección en condición de local. Creo que es el partido bisagra, porque desde lo anímico también puede significar una levantada, porque si Venezuela no tiene un buen resultado en Uruguay, si Bolivia logra ganarle a Chile, creo que se vuelve a meter en la pelea, porque en la fecha 17 son partidos perdibles para ambas selecciones, para Venezuela y para Bolivia, ni qué decir, que como mencionaba, repito, a la única selección que le pudo ganar en condición de visitantes a Chile, y Colombia que también juega bastante con la localía, podría llevar el partido a Barranquilla, que habitualmente lo hace, y podría ganar a Bolivia, por lo cual el partido bisagra para Bolivia es el partido ante Chile. Por supuesto que necesita, entre comillas, una mano de Uruguay, una mano de Argentina y también una mano de Colombia para que llegue a esa última fecha con chances de clasificar, pero el partido bisagra, repito, primero es ante Chile. Luego vendrá Colombia, que es muy difícil que se sume puntos, pero si llega con probabilidades de clasificar a la fecha 18, tendrá que jugarse el todo por el todo ante una Brasil que ya desde lo matemático podría tener una victoria asegurada, y habrá que ver qué propondría Ancelotti en ese partido, que de seguro se va a jugar en el Alto. No sé si se volverá al Siles por un tema de cantidad de gente, ya dependerá de un tema de la organización, de la logística, pero es el panorama que tiene la selección boliviana. Mañana partido final. Anímicamente estamos por el suelo los hinchas de la selección boliviana, porque no se puede creer cómo se dio el partido ante Venezuela. Por supuesto que si Venezuela le da un baile a la selección boliviana desde lo futbolístico, sobreponía su juego, sacaba un resultado de goleada, era otra la situación, pero por cómo se dio la derrota en ese partido, todavía estamos ahí como que tratando de salir de esa situación de ya dejarlo. Pasó el partido, se perdió, hay que enfocarse ante Chile, pero creo que ya a medida que se acerque mañana 10 de junio, estaremos totalmente metidos en ese partido, que es una final, como digo, un partido bisagra para la selección boliviana. Perú, la selección peruana, muy difícil. Y Perú, que cuando clasificó al Mundial del 2018 logró resultados importantes en casa en condición de visitante, pero tendrá que ganarle Ecuador, tendrá que dar la sorpresa ante Uruguay, tendrá que dar también ahí el batacazo ante Paraguay por la actualidad de la albirroja y esperar que Venezuela y Bolivia se caigan. Es lo que le queda a la selección peruana. Y dentro de esa situación, Chile también tiene que esperar lo mismo que Perú. La diferencia respecto a Perú es que Chile tiene un mano a mano que es frente a Bolivia, algo que no pasa con Venezuela, algo que no pasa con Perú, pero sí para Bolivia y para Chile, que tienen ese partido que entre comillas es
un mano a mano para que Chile tenga la última vida, pero luego viene Brasil y para Chile enfrentar a Brasil es un dolor de cabeza porque siempre se lo termina cruzando en Copas del Mundo, en eliminatorias y en partidos que terminan desencadenando en la eliminación de Chile, así que para Chile, si llegaría a ser la épica de llegar al repechaje, sin duda sería histórico, por lo que le queda visitar a Bolivia en el Alto, visitar a Brasil y recibir a Uruguay, partidos demasiado complicados para la Roja, pero afortunadamente es fútbol, por lo cual puede pasar cualquier cosa, pero este es el panorama. Para el último que queda, el repechaje, difícil que Colombia, difícil que Uruguay, difícil ni que decir Paraguay, ni que decir Brasil, que nunca falte una Copa del Mundo, y también Ecuador, salgan de esa zona de clasificación directa. Matemáticamente para Uruguay y para Colombia sí, pero lo veo muy difícil. Así que vives un poquito del panorama que tenemos en las clasificatorias de nuestro continente. Mañana tenemos la fecha 15, así que atentos a lo que vaya a pasar. Como siempre tenemos video nuevo ya en el canal para que puedan ir a revisarlo. La historia de los jugadores, ahora si son de otro país, no son de Bolivia y quieren la historia tal vez de algún futbolista que se destacó en su país, que en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, a nivel selección también haya destacado, haya dejado cierta huella. Comenten, voy a leer sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal, pueden seguirme también en Facebook, pueden seguirme en TikTok. Ahí estoy como el pibe Brandon, así que ha sido un gusto charlar un poquito, hablar un poquito de lo que va siendo la jornada de las eliminatorias. Y ya para ir despidiéndome, reitero el horario de los 5 partidos. Mañana 10 de junio, fecha 16 de las eliminatorias, 4 p.m. Todas las horas que menciono son hora de Bolivia. Bolivia ante Chile, 4 p.m. en Villa Ingenio. Uruguay-Venezuela, 7 p.m. 8 p.m. Argentina-Colombia. Brasil-Paraguay, 8:45. Y para cerrar una jornada muy intensa de eliminatorias, 9:30, Perú ante Ecuador. De esta manera, fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Nos vemos en un próximo video. Pibes, chau chau.